Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Traemos nueva partida sobre este torneo online, el Gold Money Asian Rapid, partidas a tiempo rápido, 15 minutos más 10 segundos, y estamos trayendo paralelamente la final y el tercer y cuarto puesto. Para ambas estamos en la segunda jornada. En la primera jornada nos centramos en el tercer y cuarto puesto, ya que la partida es sobre Magnus Carlsen y Dean Liren. Y en la primera jornada Magnus Carlsen se apuntó ese punto tras jugar 4 partidas. Por lo tanto, hoy van a jugar otras 4 partidas y Dean Liren, para forzar desempates, necesita al menos de esas 4 puntos de las partidas que van a jugar, 2,5 puntos para forzar pues 2 partidas Blitz y posteriormente Armageddon. No obstante, vamos a centrarnos en una partida muy interesante. Es la primera que han jugado y comienza con este D4 por parte de Dean Liren, a lo que Carlsen responde con caballo F6, C4, E6, jugadas de desarrollo, y tras este G3 entramos en la apertura catalana. La partida continúa con este D5, alfil G2, fianchetando el alfil en D rey, y tras alfil E7 ambos jugadores parece que van a enrocar en corto. Caballo F3 y efectivamente en las siguientes jugadas vienen estos enroques en corto y primeras capturas. D por C4 y la dama se lleva a C2. Hay también líneas en las que la dama se puede llevar a A4, no obstante se suele dar cuando todavía está el rey sin enrocar y se aprovecha para dar un jaque. En caso de que viniese la dama a A4, las piezas negras podrían jugar una 6 y no da tiempo, como vamos a ver a continuación, que la dama no viene a esta casilla, pues a jugarse una 4 para controlar la casilla de B5. Por lo tanto, aquí si capturas en C4, de alguna manera las negras están tocando nuevamente a la dama y cuentan con algo de ventaja. Aquí decide, por lo tanto, Dean Liren no jugar este dama 4, dama C2 y tras este A6, A4 para de alguna manera pues evitar o controlar un posible B5 por parte de las negras. Tras estos movimientos la partida continúa con nuevas jugadas de desarrollo, con este alfil en D7, dama por C4 recuperando el peón anteriormente perdido, y aquí en esta posición se juega alfil C6. La partida continúa con alfil G5, H6 tocando al alfil, y tras cambiar los alfiles en dicha casilla se juega este torre de 1 trayendo una torre al centro, a una de las columnas centrales. De alguna manera por rayos X está mirando a la dama y también refuerza la defensa de este peón de D4. La partida continúa con este movimiento alfil D5, ataque sobre la dama, esta vuelve a C2 y tras jugarse en la posición un A5, ideas de las negras es sacar este caballo vía A6 y B4, ya que como este peón de la columna A ya no se encuentra más o no puede volver, ¿no?, a A3, ya no va a tocar más este punto de B4 y colocar aquí un caballo pues sería bastante interesante. Además, de momento estaría tocando a la dama enemiga. De momento se juega en la posición el siguiente movimiento con este E4 tocando el alfil. Como vemos, las blancas ganan algo de centro y esta alfil vuelve a C6. Caballo C3, otra jugada de desarrollo. Aquí viene este caballo A6 como comentábamos, y tras jugarse este H4 la partida continúa con este caballo B4. La dama se retira a E2, G6 para jugar este alfil G7 y de alguna manera pues tener al menos un defensor natural en la posición, ya que pues el caballo está bastante alejado. Y tras estos movimientos continúa la misma con este torre D2, la dama se retira de la columna en la que se encuentra la torre y torre E1. Por lo tanto, la disposición que pone Dean Liren es con ambas torres controlando ambas columnas centrales. Hace lo propio Magnus Carlsen, primero coloca su torre de A en D8 y de alguna manera pues ambos jugadores van trayendo las piezas al centro. La partida continúa con este dama D1, también como vemos pues se defiende el punto de A4 y tras jugarse este alfil G7 se juega por parte de las blancas este H5. Aquí Carlsen decide cerrar la posición, jugar un G5 y en algún momento puede venir un G4 que sería bastante molesto para el caballo, y además este peón de H5 pues sería bastante difícil de defender, ya que lógicamente el peón de G3 no podría subir a G4. Por otro lado, este caballo, que es uno de los defensores en la posición en E4, de alguna manera podría estar algo débil. Por lo tanto, aquí de hecho Dean Liren
previendo quizás este G4, juega directamente este D5 y tras alfil D7, ya que está atacado, se juega en la posición este caballo D4. Se centraliza uno de los caballos. Aquí Carlsen decide capturar en D4 y es verdad que esta captura, por un lado, pues estás eliminando el alfil que comentábamos que era el defensor natural de la posición, pero vamos a ver cómo se cierra la posición posteriormente y no se juega directamente este 5, ya que si se juega este 5 que va a venir después de esta captura en D4, pues las blancas podrían responder con este caballo en F5 bastante adelantado y de alguna manera también las negras contarían con un alfil bastante malo. Es por eso que primero se captura en D4 y tras jugarse este torre por D4, ahora sí que viene este 5. Las piezas negras no cuentan con este alfil que comentamos, pero de alguna manera pues existe bastante tapón en la posición y vamos a ver por dónde siguen los tiros. Tras estos movimientos la torre está atacada, se tiene que retirar, vuelve a D2 y tras este G4 que comentábamos, este peón va a ser difícil defenderlo. Dama G5, posteriormente puede capturar de alguna manera fácil. No obstante, se juega este caballo B5, Dinh Liren contraataca por el flanco de dama, toca el peón de C7 y tras jugarse este dama G5 vamos a ver por qué no se puede capturar directamente. En caso de hacerlo, las piezas negras podrían tener este alfil por A4 tocando a la dama y si dama por A4 se deja defender la torre de D2 y esta está cayendo. Por lo tanto, de momento no se puede capturar en C7 o al menos retirar este caballo y tras estos movimientos se juega este torre E3. La idea de las blancas es meter un segundo atacante en la posición, de alguna manera se ha encontrado un hueco para atacar y la partida continúa con este torre C8. De alguna manera es un movimiento pasivo, el de Carlsen tiene que defender finalmente este peón de C7 y tras estos movimientos se juega torre C3 en la posición y tras este dama por H5 ahora sí que viene este caballo por C7. Una vez que la dama ya no está controlando esta torre, pues no existiría, no sería bueno este alfil por A4. No obstante, aquí quizás tendrían una jugada mejor las piezas blancas jugando este caballo A7 y retirando a esta torre. Si se viene a 8 tocando al caballo, las blancas simplemente pueden capturar en C7 y si la torre captura al caballo, las blancas capturan el alfil. También si se defiende por parte de las negras como siguiente jugada, pues con un torre D8 defendiendo al alfil, pues se puede capturar también en B7. Por lo tanto, podría ser otra opción, no obstante se opta directamente por este caballo por C7 y la partida tras estos movimientos continúa con dama G5 y ahora de alguna manera hay que volver a defender este peón ya que podría venir el mismo tema táctico y se juega este B3. La partida continúa con un H5, quizás para las negras o para Carlsen sería bueno buscar este contraataque en el flanco de rey y de momento tras este movimiento se juega este D6. El peón que no he comentado antes que estaba pasado, pues de momento no puede avanzar más. Vamos a ver cómo retiran este alfil y la idea que va a tener Dinh Liren es jugar este alfil F1 para llevarlo a B5 y de alguna manera pues permitir el avance del peón de la columna D. De momento se juega este torre F de 8 y quizás aquí también para Carlsen podría haber sido bueno jugar este rey G7 y de alguna manera se puede jugar este H4, buscar abrir la columna H y una de las torres junto con la dama podrían venir a molestar. No obstante, lógicamente hablamos de tiempos que están jugando rápidos, prácticamente aquí ya estaban con 2 minutos aproximadamente en el reloj. Y tras este torre F de 8, trayendo la torre a la defensa, la partida continúa, como decimos, con este alfil F1. Posteriormente se juega ahora sí este rey G7, pero de alguna manera ya se ha perdido algún tiempo trayendo la torre a D8 y la partida continúa con este alfil B5 y alfil C6. De alguna manera la máquina penaliza un poquito este movimiento. Quizás aquí habría sido para las negras mejor jugar este caballo C6, de alguna manera también podría servir de tapón, pero vamos a ver cómo continúa Dinh Liren. Tras
este movimiento decide capturar en C6 y caballo por C6. Es verdad que se podría capturar con el peón, pero de alguna manera, una vez capturas con el caballo, va a venir a D4 y de alguna manera va a bloquear esta columna que es, bueno, pues donde se encuentra este peón pasado. No obstante, tras estos movimientos, quizás aquí Dinh Liren encuentra la mejor manera, y además es un movimiento muy bonito el que hace para seguir con esa ventaja que tiene en la posición y seguir con su ataque, y no es otro que este caballo E8 jaque. No se captura, aquí las piezas negras quizás lo mejor era entregar la calidad, ya que tras esta entrega o sacrificio de pieza pues está recuperando con un D7. Quizás puedes retirar una de las torres, pero finalmente te ganan la calidad y de alguna manera pues intentar pelear en esta posición. No obstante, aquí Carlsen decide jugar este rey F8 y Dinh Liren juega D7 tocando la torre de C8, esta se retira a B8 y tras un torre de 6, entrando de alguna manera con todo en la posición, es cuando llega este caballo de 4 que comentábamos. Por lo tanto, el que entrega finalmente la calidad es Dinh Liren, teniendo cierta iniciativa en la posición, torre por D4, peón por y dama por D4. Tras estos movimientos, ahora sí es cuando Carlsen decide entregar la calidad, ya que de momento la tienen las piezas negras, dos torres contra torre y caballo, a fin de llegar a un final más igualado y ver qué pasa. Si aquí, por ejemplo, en esta posición se juega un B6, podría continuar la línea para ver lo peligroso, ¿no? Porque aquí podemos pensar que, bueno, pues que tampoco, que este caballo de alguna manera pues no tiene algún movimiento, el peón está perfectamente de momento frenado, pero por hacer un movimiento aleatorio o malo en la posición podría seguir este dama D6 con jaque y tras retirar el rey, por ejemplo, a G8, podría continuar con este jaque en F6. Rey H8, metes la torre en C6 y de alguna manera pues hay bastante presión en la posición. También dama y torre pues defienden fenomenal la columna D y C por parte de la dama enemiga y habría ya una ventaja bastante interesante. No obstante, se juega este torre por D7, como decimos, y tras dama por torre por E8 y llegamos a este final de dama y torre. Tras estos movimientos, dama por B7, si contamos material rápidamente, las piezas blancas tienen un peón de más gracias a esta última captura, y tras jugarse este dama E5 tocando a la torre, se juega este torre C8. De alguna manera se obliga a cambiar torres, si no se podría hacer en la casilla de E8, y tras este jaque vamos a ver cómo termina la misma. Lo más destacable es este 2 contra 1 que tiene Dinh Liren a su favor, pero es verdad que hay que rematar. Tras este jaque, rey G7, y tras esta posición se juega dama C4, de alguna manera pues defiende al menos estos dos peones, se centraliza la dama de Carlsen viene a 1 para dar un jaque y tras rey G2 se juega este dama F6. Por lo tanto la dama vuelve a defender, dama D5 por parte de Dinh Liren y como vemos está tocando en 2 puntos. Es bastante difícil además la posición de los peones de Carlsen, defender todo. Se juega este H4 y tras G por H4, dama por y aquí se aprovecha para capturar un nuevo peón. No obstante, va a recuperar Carlsen rápidamente un peón en B3, aunque eso no va a evitar tras este jaque dama H3, jaque rey G1 y dama por B3, no va a evitar, como decía, este peón pasado en la columna A. Eso es lo que va a ser difícil de defender. Tras estos movimientos se juega un momentito, este dama E5 con jaque, el rey se retira a F8 y esto permite adelantar al menos una casilla el peón que poco a poco va a ir avanzando. Dama A3 en la posición, se juega este dama G5 y como vemos también Dinh Liren está interesado en este peón de G4. No obstante, tras este movimiento, dama B4, la partida continúa con este dama F5. La idea por parte de Dinh Liren es quizás jugar este dama C8, dar un jaque y permitir el avance del peón de A6 y mientras tanto se juega este dama A3. De alguna manera Carlsen pues está haciendo, si no movimientos de espera, no muy productivos. Se juega este dama C8 jaque, el rey viene a E7 y tras este A6 la partida continúa con este G3.
También Carlsen buscando su momento en la posición, tiene un peón cerca, si no de la coronación, pues de meter o asustar a las piezas de Walrey de Dean Liren. La partida continúa con un nuevo jaque en B7 y tras retirarse el rey a F6 se juega a 7, ya está a una casilla de coronar, parece que va a ser muy difícil pararlo. Dama C1 con jaque, el rey se retira a G2 y tras este G por F2, también buscando las negras la coronación y quizás la partida, se juega este Dama B6 con un nuevo jaque. El rey tiene que volver o retirarse de esa casilla, se va a E7. De momento Dean Liren elimina la amenaza que tenía, también sigue defendiendo el peón de A7 y tras estos movimientos se juega Dama G5 jaque y aquí Dean Liren hace un movimiento muy bueno, quizás se podría retirar, podría venir también algún tipo de continuo, pero este H3 no permite quizás, este jaque en F5 lógicamente está defendido la casilla por el peón de E4, pero tampoco permite aquí un jaque, ya que en caso de hacer un jaque te cubres con la dama y además estás dando jaque, por lo tanto se tendrían que cambiar damas y tras los cambios las blancas ganan la partida. No obstante, esto lo ve Magnus Carlsen, vuelve con la dama de alguna manera castigada, su dama, a estar pendiente de ese punto de A8, rey G4 mejorando la posición del rey y tras venir la dama a A1 prácticamente está todo perdido. Nuevo jaque en C5, rey F6 y tras jugarse este dama C6 con nuevo jaque ya pueden las blancas sacar esa segunda dama. El rey se retira a G7, aquí viene la segunda dama por parte de Dean Liren y tras este dama G1 jaque, rey F5 y en esta posición Carlsen abandona, ya que va a ser prácticamente imposible, no hay más piezas en el tablero, este rey va a poder esconderse y evitar jaques y las piezas blancas cuentan con dos damas. Por lo tanto, Dean Liren se pone por delante y aunque se dice en el cine que las segundas partes nunca fueron buenas, aquí de momento todo pinta muy bien. Un saludo y vamos hablando. Chao.